es un hombre curioso y un hombre polifacético. Os voy a decir ejemplos de los que ha intervenido, ¿no? Bueno, es miembro del jurado del certamen de creación joven Ciudad de Almería, también del Festival de Cortos, de algunas modalidades del Festival de Cortos. También se puede decir que es un experto en nuevas tecnologías, ¿no? Ha colaborado con el PITA, celebra siempre en la escuela el Día Mundial de Internet, el 17 de mayo. En fin, el año pasado hizo un curso de introducción a la computación, el taller Arduino, creo que fue. En fin, participó en una jornada en torno a la fotografía, de reflexión y debate que fueron en el Museo de la Ciudad. En fin, voy a ser muy breve porque encima ya vamos mal de tiempo y le voy a dar paso también a que desde otro punto de vista lo presente también un alumno, Víctor. Toma, Víctor. Hola. Bueno, pues yo quería hacer una muy breve presentación sobre Adolfo Rosillo desde un punto de vista más docente, de relación alumno-profesor, porque yo he estado varios años con él. Él ha impartido varias clases a lo largo de mi formación. Y bueno, esta ocasión me parecía una ocasión ideal, no solo para piropearle sino más bien agradecerle. Parar ya, por favor. Que todavía tengo que dar la conferencia. Pues sí, lo siento, pero me parece una ocasión perfecta para agradecer todos estos años que hemos compartido y todos estos momentos que hemos tenido y espero que sean mucho a lo largo. Y decir que no tengo ni idea de la conferencia que va a dar, no tengo ni idea de qué es lo que va a decir, pero precisamente creo que es uno de sus fuertes, ¿no? Que en todos estos años pues pocas veces hemos sabido que llegamos a sus clases y pocas veces hemos sabido que íbamos a hacer porque en sus clases cabía todo y uno de los fuertes que tiene aquí Adolfo Rosillo es que en sus clases cabe todo y genera espacios de reflexión, espacios en los que a nosotros nos ha empujado a pensar. No nos ha enseñado a pensar, sino nos ha empujado a que nosotros pensemos. Y bueno, darte las gracias y comentarte que una vez hablamos de que los clips, que seguramente te podrás encontrar clips en cualquier parte, y fíjate tú por dónde me acabo de encontrar uno ahora. Y bueno, decir que uno de los valores que nos ha enseñado Adolfo ha sido la coherencia como persona, coherencia artística, coherencia creativa y seguro, estoy convencido de que en esta conferencia generará un espacio más de reflexión y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Muchas gracias. Solo ante el peligro. Pues yo creo que ya nos podemos ir, ¿no? Porque mejor que no veáis lo que viene a continuación. Muchísimas gracias. Yo quería empezar de otra manera. Esto os puedo asegurar que no estaba, por lo menos por mi parte, previsto. Y lo que sí quería decir es muchas gracias a estos dos compañeros de aventuras por ser tan amables y predisponer al auditorio a algo que a lo mejor, pues bueno, es como cuando te hablan bien de una película, ¿no? Luego no sabes si te gusta más por lo que te han dicho o por lo que tú has experimentado. Pero en cualquier caso, agradecer a la organización de la jornada, del simposio, por sacar adelante esta idea, que es muy importante que se haga y mi intención aquí es aportar un granito de arena a este espacio que ellos están generando y bueno, sumar siempre que sea posible. Bueno, como muy bien ha apuntado Víctor, mi estilo no sé si será el de los demás conferenciantes de las jornadas, porque para mí había dos cuestiones de salida con un poco este encargo, este reto de hablar aquí ahora, ¿no? Sobre arte bruto, aunque ahora comentaremos un poco ese título.
Uno es que no se me dan bien los PowerPoints, ¿no? Cuando alguien tiene el pensamiento un poco como las plantas, los árboles crecen, ¿no? Que no van pidiendo paso para echar las ramas, sino que lo van haciendo cada una con su propio orden, siguiendo sus propias reglas, pues el PowerPoint es como una especie de camisa de fuerza. Entonces, va a ser un poco diferente, espero que divertida también, ¿no? Aunque a mí esto del micro no me termina de convencer, lo mismo termino gritando más que otra cosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no sé, quizás se parezca más a eso que dicen los informáticos cuando hacen sus encuentros, los desarrolladores, que ellos prefieren hablar de inconferencias, ¿no? De manera que la persona que habla provoca, propone, sugiere y espera que el público participe, pregunte, reaccione y no se quede ahí esperando que le cuenten cosas que a lo mejor ya sabe, ¿no? Entonces, os invito a que en cualquier momento, si son tomates, que sean blandicos, ¿no? Que no sean RAF, que hacen más daño, pero que con levantar la mano basta y así lo hacemos más guay, ¿no? Otra cosa relativa a esta, o sea, lo del PowerPoint no es mi estilo y aunque lo he intentado en serio, por ahí hay una carpeta con borradores, no me ha salido, sería como ponerme corbata, que tampoco me gusta mucho, ¿no? Lo segundo es que estamos hablando de art brut, de arte outsider, y la verdad es que tratar al art brut o al arte outsider como si fuera una rama más, como un escenario más, pues tampoco me parecía muy razonable. Se supone que cuando hablamos de arte, lo que decimos sobre el arte debe estar en consonancia con él. Con lo cual, si pensamos en los artistas outsiders, que se llaman así por algo, pues esta conferencia debería ser también una conferencia outsider, ¿vale? Una razón más para... E incluso el conferenciante es un poco outsider. Y vamos a entrar en materia, ¿vale? Porque si no me voy a enrollar y va a ser peor. Vamos a empezar por el final, ¿vale? Al final siempre se sacan conclusiones. Bueno, pues vamos a ver una cosita, no sé si se oirá, ya sabéis que Manuel ha dicho con mucha generosidad que soy experto en nuevas tecnologías. Soy tan experto como los muñecos esos que ponen los dummies, ¿no? de los ensayos en los túneles de choque de los coches, ¿no? ¿Habéis visto esas cámaras, esas películas a cámara lenta del coche chocando y destrozándose y dentro va un maniquí? Yo soy el maniquí. Si aparece algo, lo pruebo, me doy la hostia, veo que efectivamente si puede no funcionar, no funcionará, ya habéis visto. Pero en fin, merece la pena porque la vida se compone de esos porrascazos, ¿no? Es donde más se aprende. Vamos a ver un clip que os sonará seguro y que diréis, ¿y esto qué narices tiene que ver con el art brut? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Bueno. ¿Qué tiene que ver el final, esa escena famosa, esa frase hiperconocida del protagonista escuchando al otro protagonista en Blade Runner, cuando el replicante que es un superhéroe, ¿no?, que es un superhombre, le dice, bueno, es el momento de morir, mi tiempo se acaba, y el otro se queda ahí mirando como diciendo, hostia, me ha salvado la vida, pero no tenía por qué. Lo pongo porque es una ilustración perfecta de cómo consideramos a día de hoy al artista en general. Una especie de superhéroe que es capaz de viajar a los confines de la experiencia humana y traernos de vuelta unos diamantes que para los demás son inalcanzables, inimaginables. Esa idea romántica tiene algo de verdad, pero también ha hecho muchísimo daño a lo largo de los años en que lleva vigente, en los siglos, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por una parte, separa la experiencia del artista de la del hombre de la calle, como diría Dubuffet, haciéndolas como algo diferente, y por otro, lo coloca en una esfera superior al del hombre de la calle. No es solo diferente, es más, es mejor, es más alto, más rápido, más fuerte, ¿no? Ha visto más cosas que los demás no podemos ver, ¿no? Entonces, claro, empezar hablando de arte outsider pensando en ese tipo de artista, pues diríamos o arte o outsider, porque está claro que las personas con las que nos enfrentamos cuando examinamos arte outsider no encajan en esa categoría, podríamos decir. Yo no tengo experiencia al trabajar con personas discapacitadas, con personas con problemas de todo tipo, físicos, psíquicos, etcétera, ¿no? No me atrevería a decir cómo es, ¿no?, porque no tengo una experiencia directa. Pero en la imagen que se suele tener sobre los locos, no encaja bien la figura de ese artista. Entonces, bien, yo querría decir, para terminar, que tenemos que deshacernos de esa idea del artista como alguien extraordinario, como alguien separado de la manada, del rebaño, y pensar más en él, en todos los artistas, como alguien que está junto a nosotros, que recorre el camino y que, si nos miramos en el espejo, podemos ver a uno de ellos. Dubuffet y Joseph Beuys también lo dijeron. Hay suficiente experiencia dentro de cualquier ser humano como para merecer la pena intentar crear algo que lo resuma. Y ese proceso de creación quizás sea el que define lo artístico, ¿no? Yendo un poco más hacia el principio, lo que vamos a ver a continuación también, bueno, esto que hemos visto, no sé si era un poco sublime, sería la expresión estética. Lo que vamos a ver ahora también es sublime, pero quizá si hay personas sensibles en la sala son imágenes fuertes y a lo mejor, bueno, pues aviso, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es el trabajo de un artista español, David Nebreda, que encaja como de definición en la visión que podríamos o que deberíamos tener sobre el arte en un sentido amplio y el arte outsider o el art brut en un sentido más estricto. David Nebreda es un artista que tiene formación reglada, digamos, ¿no? Hizo Bellas Artes. ¿Vale? Este es un dibujo. Este es un dibujo de cuando él estaba haciendo cuarto o quinto de Bellas Artes. Yo me lo encontré por casualidad en una exposición de dibujos de antiguos alumnos de la Facultad de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.
porque uno de los profesores que daba clase de dibujo del natural pues seleccionaba obras de sus alumnos y la iba guardando. Y cuando vio este trabajo, como el de otros muchos compañeros, pues le llamó la atención y lo guardó. En estos años ya David tenía esquizofrenia paranoide diagnosticada, después se vio que era difícil de curar. Ha seguido trabajando, tanto como artista como esquizofrénico, y actualmente pues vive recluido en un piso, sin contacto con el mundo exterior, produciendo una obra que, como suele suceder en estos casos, a través de terceras personas ha cobrado notoriedad por la intensidad que tiene, ¿no? Entonces, este es el trabajo que él está haciendo ahora mismo. Son fotografías, él se formó como pintor, como fotógrafo es posiblemente autodidacta, él trabaja con fotografía analógica y en esa foto explora, tiene dos series, una en blanco y negro y otra en la que trata el color. A veces utiliza la exposición múltiple, son fotografías de una... Aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero son fotografías de una intensidad y de una calidad extraordinaria. También sigue haciendo dibujos con la particularidad de que el cuerpo, sus fluidos, la sangre, la orina, la heces, son la materia prima de su trabajo, ¿no? No hay truco, las heridas son las que él mismo se autoinflige. Las composiciones, ya digo, como mucho, la sofisticación que pueden tener es la aparición del espejo, la doble exposición desde el punto de vista técnico. Como veis, son de una densidad, como imágenes, iconográficamente hablando, extraordinaria. El tema de los espejos, la sexualidad. Hay que decir que sus padres, ya en la época en que él era estudiante y tenía diagnosticada la esquizofrenia, parece ser que también tenían problemas que se han ido pronunciando. De manera que estamos ante un artista outsider de manual, alguien que vive fuera completamente de los registros artísticos habituales, sin contacto con el mundo, que podemos decir que igual que suele pasar con todo el arte outsider, pues se ha encerrado, ha empezado a mutar como una crisálida y lo que nos ofrece es algo que viene de ese mundo que él está recorriendo, en el que el arte juega un papel de no sabemos muy bien si de exploración o de solución de las contradicciones y de las brutales percepciones a las que la enfermedad lo somete, ¿no? Por si alguien no lo ve claro, es mi rostro cubierto de mierda. Como veis, a pesar de ese carácter extremo de su vida y de su obra, el sistema del arte se las arregla para penetrar hasta en los rincones más impenetrables y nos encontramos con un artista que es una auténtica figura de culto, que tiene galeristas en París
y que es uno de los fotógrafos españoles más respetados que hay ahora mismo en Europa. ¿Nadie dice nada? Pues tiene que ser a voz en cuello. Gritando para que se oiga, no sé si hay un micro por ahí. No, yo creo que no. Yo creo que no se entera porque una persona que vive sin televisión, sin periódicos, sin... podríamos pensar que es un montaje. Yo creo que no. Yo creo que no lo es. Y que a mí me da la impresión de que el prestigio que pueda deducirse de la notoriedad de su obra a él se la trae floja porque... efectivamente, la primera pregunta, perdón, la primera pregunta que plantea un caso así es que el arte outsider ya es una etiqueta, es una categoría. La historia del arte como disciplina y el sistema del arte como superestructura se las arregla para digerir absolutamente todo. Entonces, si la definición, pensemos o sea, yo cuando empecé a darle vueltas a todo esto, bueno, la cantidad de perspectivas que abre el arte outsider es increíble. Primero, el artista, desde la antigüedad hasta nuestros días, siempre ha sido alguien muy cercano al loco y al delincuente. Tengo aquí... Yo, como buen conferenciante outsider, he venido sin PowerPoint, pero cargado de libros, porque a los artistas outsiders les encanta ir con sus cosas y enseñárselas a los demás y llevar su cesta llena de hilos y tal. Bueno, pues estos son mis hilos. Por ejemplo, voy a leer este libro, acaban de reeditarlo, aunque se llama, lo conocerá todo el mundo, y si no, pues yo se lo recomiendo, Nacidos bajo el signo de Saturno, guía y temperamento de los artistas desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa, de Rudolf y Margot Whitcover, ¿no? Y dice, por ejemplo, fue una persona muy despistada y descuidada. Habiendo fijado su mente y voluntad solo en cuestiones de arte, le importaba poco su persona y todavía menos la de los demás. Y como nunca, bajo ninguna circunstancia, pensaba en las penas y preocupaciones del mundo, ni tampoco en su ropa, y no tenía costumbre de cobrar el dinero de sus deudores, sino cuando padecía de la mayor necesidad. A Tommaso todo el mundo le llamaba Masaccio, que es un despectivo, ¿no?, en italiano. Es una abreviatura, es como si te llamas Francisco y te dicen Frascuelo, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de los pilares que con solo 20 y pocos años sentó las bases de la pintura occidental en los siguientes 500 años a su vida. Y sin embargo, si leyéramos esto y no dijéramos que se refiere a él, estaríamos pensando, es un outsider. Lo que pasa es que, claro, no podemos decir que uno de los pilares del arte occidental es un outsider. Tiene que ser un gran artista. Entonces, bueno, otro ejemplo por si acaso. Dice, habiendo abandonado el oficio de orfebre, se aplicó de tal manera que no hizo otra cosa sino manejar con ahínco el cincel todo el día y dibujar toda la noche. Y esto lo hacía con tanto celo que a menudo, viendo que tenía los pies helados por la noche y queriendo calentarlos, sin levantarse de su dibujo, los ponía en una cesta llena de virutas. Este es Luca de la Robbia. Si habéis estado en Italia y habéis visto esos tondos tan bonitos de mayólica, de cerámica vidriada de colores, pues es uno de los padres fundadores del taller. O sea que es un señor que demostró capacidad, pero a juzgar, si lo hubiéramos visto, si fuera un contemporáneo nuestro, pues hoy estaría en riesgo de exclusión, diríamos, ¿no? Un último ejemplo, de Paolo Uccello. Sin detenerse nunca ni un solo momento, seguía sus estudios de los problemas más difíciles del arte de la perspectiva.
Por causa de estas investigaciones se recluía en su casa, casi como un ermitaño, durante semanas y meses, sin saber mucho de lo que sucedía en el mundo y sin dejarse ver. Pasando un tiempo en estos caprichos, conoció durante su vida más pobreza que fama. Dejó a una mujer que contaba que Paolo pasaba toda la noche en su mesa de dibujo intentando descubrir las reglas de la perspectiva. Y cuando ella le llamaba a la cama, contestaba: ¡ay, cuán dulce es esta perspectiva! No se autolesionaba, según se mire. O sea que de alguna manera, si examinamos la historia del arte occidental, pues vamos a encontrar que esa leyenda del artista no es tan leyenda, sino que responde a unos parámetros, digamos, bastante documentados. Hace eso que, como pensaron algunos psicólogos a mediados del siglo XIX, todos los artistas puedan ser clasificados como algún tipo de personas desequilibradas, genios, pero también locos. Pues la verdad es que yo siempre me planteo que outsiders, que fuera, que brutos, pues somos casi todos. Lo que nos hace estar dentro, inside, y estar refinados, es un poco el querer conectar con los demás, ¿no? El querer pertenecer a un tipo de negocio y de alguna manera pues entrar en un circuito. Es lo que de alguna manera intentó Jean Dubuffet poner encima de la mesa, ¿no? Hay gente que está fuera y nos puede dar una pista de cómo era esto al principio. Al principio no del tiempo, al principio en el origen, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha habido toda una cohorte de historiadores del arte, de psiquiatras, de artistas que han mirado con mucha atención eso que sucedía de manera casi oculta, casi casual en las salas de los asilos, en los sitios donde de pronto uno abría una puerta y encontraba auténticas maravillas, ¿no? Entonces, el mercado, no hoy, siempre ha demandado esa especie de ángel. Yo la lectura que saco del trabajo de Nebreda es que es como ese replicante de Blade Runner que ha ido al túnel, al fondo del pozo y vuelve. Evidentemente no vuelve indemne, vuelve tocado y nos trae, antes de convertirse en mariposa, pues nos trae unas alas repletas de colores, ¿no? Para que no podamos mirar hacia otro lado. Lo ponía al principio. Seguro que estos días habéis estado hablando de cosas maravillosas que se hacen en este ámbito, de teatro, de arte, etcétera, pero corremos el riesgo de pensar en el artista outsider como alguien. Bueno, vamos a ver algún ejemplo, un poco para relajarnos y que no sea tan así, ¿no? Por ejemplo, Henry Darger. Henry Darger es una... no sé... ¡Ay! Ahora. Perdón. Imaginaos que tenéis un piso alquilado a un señor de 74 años que se muere. Y cuando vais a desalojar, encontráis que está absolutamente atiborrado de basura. O sea, una especie de síndrome de Diógenes salvaje. Pero cuando viene el camión y empezáis a tirar cosas, sale esto que se ve aquí.
de 2 habitaciones, un apartamento repleto, 2 máquinas de escribir que prácticamente fijaban las teclas como están, prácticamente son polluelos. Quizás la novela más larga que se ha escrito, 15.000 páginas, aparte de obra plástica, recopilaciones. Ese es el título de la novela, Reino de lo Real. Que son unas tiras de papel coloreadas con acuarela, con tinta, cuentan la historia de las Vivian Girls, ¿no? Perseguidas por adultos, los ejércitos de adultos que las someten, como veía, a todo tipo de vejaciones, de abuso. Que era un chollo porque cuando encontramos esto, cuando los dueños del piso encontraron esto, pues, tuvimos la suerte de que se dieran cuenta del valor que tenía. En lugar de continuar con el desalojo, pues pararon la operación, se dedicaron a mirar qué era lo que había allí y fueron capaces de apreciar. De mirarlo con el trabajo de un demente, pues lo vieron como lo que es una obra secreta, eso sí, profundamente sensible. Él quería que todo esto fuera destruido. Dejó orden expresa de que por favor destruyeran su obra, ¿no? Sabéis lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que a veces la voluntad de los difuntos es cuestionable, ¿no? Una buena pregunta, se me ocurre a mí, siempre que veo estas cosas, es decir, bueno, ¿y cuál es el enfoque? Que tenemos que utilizar, ¿no? Pensar que todos los artistas son outsiders sería como decir que ninguno lo es. Pensar que el artista outsider es diferente de los demás, pues tampoco es correcto, porque este hombre está utilizando el mismo lenguaje que contemporáneos suyos que están expuestos y cotizados en el MoMA o en las principales colecciones, ¿no? Anticipa el nuevo realismo, anticipa el pop. Sus figuras, pues calcaba publicidad, calcaba cómics, como Robert Rauschenberg, como Liechtenstein. Plantillas para repetir las figuras. Guardo, a mano.
Dice Oliver Sacks en uno de sus libros, Un antropólogo en Marte, en la introducción, dice: la idea de esta extraordinaria plasticidad del cerebro, de su capacidad para las más asombrosas adaptaciones, sobre todo en los casos especiales y a menudo desesperados, de una desgracia neural o sensorial, ha llegado a dominar mi propia percepción de mis pacientes y sus vidas. Tanto que, de hecho, a veces llego a preguntarme si no habría que redefinir los conceptos de salud y enfermedad, para verlo no ya en los términos de una norma rígidamente definida, sino en términos de la capacidad del organismo para crear una nueva organización y un nuevo orden que encajen con su disposición y sus exigencias, tan especiales y alteradas. La enfermedad implica una contracción de la vida, pero tales contracciones no tienen por qué ocurrir. Casi todos mis pacientes, o eso me parece, sean cuales sean sus problemas, le tienden la mano a la vida, y no solo a pesar de sus condiciones, sino a menudo a causa de ellas e incluso con su ayuda. O sea que, de alguna manera, a mí esa pregunta que decía ¿cuál es el enfoque?, pues me lleva a pensar en lo primero, en revisar el concepto de normalidad, de norma, de estándar, y en todos los sentidos, no solo en el nivel, digamos, superficial, ¿no?, en el de esto es normal en términos físicos o psíquicos, sino también en el modo de procesar esas ideas, ¿no? Uno de los personajes de los que habla ¿por qué? Ahora, vamos a ver. Stephen Wilshire, nacido en Londres, es una estrella entre los savants. Su apodo es la cámara viviente. Stephen es autista. Vive en un mundo propio. La comunicación le resulta difícil. No pronunció sus primeras palabras, lápiz y papel, hasta los 5 años. Pero cuando tenía 11 años, dibujó una vista aérea de Londres perfecta después de un solo vuelo en helicóptero. Incluso el número de ventanas de los edificios más grandes era correcto. Stephen es autista. Para este documental le hicimos pruebas a la cámara viviente en Roma. Stephen nunca había visto la ciudad eterna desde el cielo. Después de solo 45 minutos volando en helicóptero, le pedimos que dibujara en 5 metros cuadrados la panorámica del centro histórico de la ciudad sin verla por segunda vez. Stephen tenía 3 días. En estos 3 días, Stephen tendría que guardar miles de detalles en su cabeza. Las innumerables cúpulas, las angostas y largas calles, todos los balcones y ventanas de las interminables hileras de casas, y cada columna y cada ventana de los monumentos más importantes de Roma, desde el Panteón hasta el Coliseo, pasando por la Plaza de San Pedro. Stephen no había sido entrenado para esta proeza. El milagro comenzó cuando empezó a dibujar. Ninguno de nosotros apostaba a que Stephen sería capaz de dibujar Roma de memoria. 5 metros cuadrados de papel pueden dar miedo, aunque la hermana de Stephen, Annette, que le ayudó a llegar a Roma, era mucho más optimista. Es capaz de absorber como un grabador de vídeo lo que nosotros descartaríamos, lo que no consideramos importante. Y de alguna manera, como un grabador de vídeo, graba lo que necesita, rebobina hasta donde quiere, le da a play y lo refleja en el papel. Cuando vemos Roma desde el aire, tememos haber enviado a Stephen Wilshire a una misión imposible. Después de 45 minutos de vuelo, tiene solo 3 días para dibujar un paisaje de Roma en 5 metros cuadrados. Todas las proporciones, todas las carreteras y todos los detalles. Bien, bueno. Viendo... Me gustaría que os fijarais también en estas dos formas de reflejar en los medios el arte outsider. Van Gogh era un... ¿Vale?
Stephen Wiltshire no es Einstein. Igual que otros savants, sus talentos se limitan a campos muy específicos. Pero las vistas de Roma que dibujó para nosotros de memoria tienen un toque de genialidad. Son un pequeño milagro. Al final del segundo día, Stephen está a mitad de camino de su creación. Al final del día, a Stephen le empiezan a doler los brazos a causa de su incómoda postura para dibujar, aunque él sonríe todo el tiempo y escucha música de los años 70. Stephen no habla mucho, pero es abierto y amistoso. Algunos científicos temen que Stephen pueda perder su talento de cámara viviente a medida que mejora su capacidad social, como explica Annette, su hermana. Esto ya le ha ocurrido a otros savants, y aunque nosotros estamos seguros de que lo conseguirá, Stephen está extrañamente lleno de dudas. No estoy seguro de si recuerdo lo suficiente. No estoy seguro ahora mismo porque hay muchos detalles. Muchos recuerdos de detalles de la zona. Antes. Bueno, como veis, hay por ahí otro vídeo donde comparan edificio a edificio. Después de 3 días de maratón pictórico, incluso Stephen Wiltshire comienza a cansarse. Ha cubierto más de 5 metros cuadrados de papel con un sencillo lápiz, sin descanso. Ha estado alineando ventana tras ventana, casa tras casa, porque a Stephen le gusta ser aplaudido por su arte. En la esquina izquierda coloca finalmente las ruinas del Foro Romano. Annette, la hermana de Stephen, lo celebra con él. Lo ha conseguido. Y obviamente está contento con su trabajo. Pero nuestra pregunta clave permanece. ¿Qué exactitud tiene la capacidad memorística de Stephen? ¿Es realmente cierto que puede ver la más pequeña curva del río Tíber desde las alturas? Pero ahora mismo. Stephen le gusta ser aplaudido por Roca. Finalmente las ruinas del Foro Romano. Annette, la hermana de Stephen, lo celebra con él. Lo ha conseguido. Y obviamente está contento con su trabajo. Pero nuestra pregunta clave permanece. ¿Qué exactitud tiene la capacidad memorística de Stephen? ¿Es realmente...? ¿De verdad esa es la pregunta clave? A mí me recuerda a un compañero que tenía en la facultad que era experto en pillar a los grandes pintores en fallos. Decía, mira, ¿ves? Eso que ha pintado Velázquez ahí no está bien. ¿Ves? Mira, yo me he puesto y es incorrecto. Miguel Ángel, no es para tanto. Fíjate, este cuerpo está desproporcionado. No tiene la... Vamos a ver. Os pedía que os fijarais en la forma de reflejar el trabajo de un artista, ¿no? Para empezar, ya intentar venderlo, o venderlo sin intentar directamente, como la cámara viviente, me parece que es como coger el rábano por las hojas, ¿no? Porque lo primero que se te ocurre cuando ves los dibujos de Stephen no es eso. No es la cámara viviente, es como si pensaras en Einstein como un ordenador. Ni siquiera en los savants, los idiot savants, no sé cómo traducirlo porque cualquier traducción en español suena muy borde, pero me parece que es como intentar esconderse de la evidencia. Lo primero que deja claro un trabajo como este es que no tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro humano. Aunque sea en situaciones excepcionales, no sabemos cómo funciona. Y si no sabemos cómo funciona en estas situaciones, podríamos decir que tampoco sabemos cómo funciona en las otras, en las normales. Y que, por tanto, no hay... O sea, hay todo un historial que yo tampoco conozco y que no voy a intentar desgranar aquí porque soy un ignorante, pero hay todo un historial de accidentes más o menos graves desde el punto de vista fisiológico, psicológico o de todo tipo, que dan lugar a que aparezcan capacidades en personas por el nacimiento o en pleno desarrollo, de capacidades que no son esperables. O sea, yo no tengo oído, tengo orejas para sujetar las gafas.
No, si yo quisiera aprender a tocar el piano o la guitarra, me encontraría con un serio problema, y es que no distingo una nota de otra. Me da igual, suenan bonitas todas, sé que son diferentes porque la tecla es distinta, pero no sé cuál es, ¿no? Y sin embargo, hay personas que de pronto un día tienen un pequeño infarto cerebral en una zona muy concreta, no se quedan tetraplégicos ni se quedan vegetales, descubren un día que saben tocar la guitarra, que cogen una guitarra o un piano y interpretan y dicen, oye, es que lo oigo y me sale. Stephen no es ese caso. Tampoco voy a entrar, porque no soy competente en hacer distinciones entre autistas de altas capacidades, de capacidades menores. En fin, a mí, como historiador del arte, lo que me hace preguntarme un trabajo como este es, bueno, habría que revisar nuestras concepciones sobre el origen, el desarrollo y la naturaleza, no del arte, sino del proceso de creación. Yo creo que, para no aburriros, porque creo que ya me he pasado de tiempo, ¿verdad? Sí. Para no aburriros, os diría que tendríamos que acercarnos más a los procesos creativos. Si queremos comprender cualquier trabajo de cualquier artista, no bastará con ir a la exposición en Reina Sofía o en Thyssen o en la galería que sea y ver el producto final. Tendremos que hacer un esfuerzo, y por eso pedía vuestra atención hacia cómo se refleja ese trabajo, por ejemplo, en un vídeo para ser divulgado en Internet o en televisión. Cómo se refleja ese trabajo, ese proceso. Es importantísimo. Podríamos haber hecho algo mucho más académico, donde yo hubiera explicado cuál es el proceso que va desde estos relatos recogidos por Whitcover sobre artistas del Renacimiento, de la Edad Media, del siglo XVIII, donde, entre otras cosas, se analiza, digamos, esa leyenda del artista loco, igual que la del sabio loco, también está por ahí. Pues podríamos haberlo hecho, haber ido viendo pues, las aportaciones que han tenido los surrealistas, que tuvo el señor, cuya idea pues, le da título a esta conferencia, esa de Dubuffet y el Art Brut, la denominación anglosajona, que es como mucho más amplia, mucho más abierta, mucho menos restrictiva, que es la del arte outsider, tanto que casi se convierte como una especie de saco donde cabe absolutamente todo. Todo lo que no sea algo que ya se vende en una galería y que tiene un marchante y tiene detrás una persona responsable, pero que luego cuando ves la obra pues tampoco es tan fácil distinguirlo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ¿dónde estás tú? No te vayas. El grupo de los Beautiful Losers, un grupo de artistas norteamericanos de la costa oeste. Que han hecho arte a partir del skate, del graffiti, del objeto encontrado, que estaban en los bordes de esa sociedad americana tan porosa, tan esponjosa, donde uno puede pasar de un día para otro de ser un excluido a estar en pleno foco de los medios de comunicación. En fin, es un grupo de artistas que, como veis, bueno, ahí se ve un poco, como no se oye bien, lo vamos a cortar. Vamos a ver, por ejemplo, otro caso que también es mega conocido,
de un artista que, si nos preguntaran... Radicales, el primer museo inaugurado del siglo. No se ve muy allá. Y al historiador norteamericano Robert Goldwater. Un año más tarde se casan y se trasladan a Nueva York. Since I do not particularly want to show my face, I will use it this way. And I will divert the attention to the spider. This is the way it started in the country. We were in Connecticut, in Easton, in a house which still exists. And it was full of mosquitoes. It was a plague. The mosquitoes were a plague. As a result, we looked for friends. We did up the mosquitoes, and we found the snakes, right? And we found the spiders. The snake and the spiders helped us. We became friends. So this is how the spider became, not a metaphor, but an example of what a friend means. This drawing has to do with not the animal itself, but my relation to it. It establishes the fact that the spider is my mother, believe it or not. Yo no veo, o sea, si me acerco a la obra, no veo grandes diferencias con otras cosas que podríamos ver si miráramos la obra de artistas outsiders, ¿no? Quizás, de hecho, se han hecho gran número de trabajos, digamos, de comisariado, tanto exposiciones, catálogos, publicaciones, colecciones incluso, donde la propuesta consiste precisamente en eso, en integrar obras de artistas outsiders, de art brut, y obras de artistas sin apellido, de artistas normales, cotizados, con galeristas, con formación académica. Hace poco, Rosemarie Troquel, en el Reina Sofía, montaba precisamente Cosmos, donde ella desgranaba ese universo personal suyo y rendía cumplido homenaje a toda una serie de creadores con los que entablaba un diálogo a través de su obra, sin digamos, un prejuicio, ¿no? De decirnos que eran o un explorador alemán del siglo XVIII o un botánico español de esa misma época o un señor como por ejemplo este hombre. James Castle. ¿Vale? Un señor del medio oeste americano, una ciudad perdida, que dedicó su vida en el altillo de su casa a hacer toda esta serie de obras. Estos son paquetes en los que guardaba dibujos como estos, perfectamente ordenados, a veces utilizaba cartones, libretas, hacía estos collages, estos jeroglíficos
con significado seguramente, estos cuadernos recopilatorios. Para terminar, me parece me parece que es muy importante pensar que valorar el arte outsider nos obliga, en primer lugar, a revisar nuestros propios preconceptos, a nuestros propios prejuicios en el sentido literal del término. Cuando nosotros nos enfrentamos con la obra, tampoco vamos en blanco. Yo no tengo muy claro, aquí constantemente aparecen alusiones a la vida, a la biografía del artista. Yo no tengo muy claro que la biografía del artista explique la obra del artista, ¿no? Porque por esa regla de 3 podríamos coger otro caso e intentar deducir si otra persona en las mismas circunstancias haría las mismas cosas. Y precisamente si algo define lo artístico es su excepcionalidad. Eso por un lado, ¿no? Revisar, para mí el historiador del arte de referencia, Avi Warburg, que fue un historiador del arte al que se le fue la cabeza, porque intentó comprender la guerra, intentó comprender qué relación había entre una forma de estudiar el arte del pasado y la guerra que él estaba viviendo, la Primera Guerra Mundial. Cuando empezó a juntar piezas se le fue la pinza, intentó matar a su familia, suicidarse, en fin, un montón de cosas. Lo ingresaron y su médico le dio el alta el día que dio una conferencia en la que explicaba una cosa que había recordado estando recluido, y era una sesión de medicina a la que había asistido en un viaje que hizo a América del Norte, a Nuevo México, y donde había compartido experiencias con los indios Hopi. Entonces, para ser finales del siglo XIX, era algo absolutamente novedoso. Este hombre, a partir de esa experiencia, desarrolló el que puede ser uno de los métodos de historia del arte más polémicos que podamos imaginar, que es la iconología. Polémico porque es muy difícil saber qué significan las imágenes e intentar establecerlo, pero él empezó a plantear las bases de ese procedimiento, sin el cual no se entiende la disciplina en los años posteriores. Y también esto nos da una pista, ¿no? El historiador que pierde la cabeza y la recupera. Por detrás de todos estos nombres que no hemos visto aquí, yo os animo a que tecleéis en internet Art Brut o Outsider Art y veréis que hay una serie de instituciones que son referencia. Sería interesante, ya que estamos aquí en la Universidad de Almería, que aparte de este simposio, su departamento, el que sea, de Historia del Arte o de Humanidades, se planteara lo mismo existe y yo soy el ignorante y debería callarme, pero se planteara un grupo de trabajo para profundizar en esto. Pero lo que sale siempre detrás de todas estas figuras es una especie de uno o varios ángeles de la guarda que están con la persona, que están con el interno, con la persona que de pronto no muestra ningún tipo de actitudes ni de capacidades especiales, hasta que ese ángel de la guarda, como yo lo llamo, decide poner en marcha el mecanismo, ¿no? Decide olvidarse del paciente y empezar a pensar en la persona. Y a partir de ahí, pues al cabo de los 2, 3, 10 años empiezan a suceder cosas. Si examináis la biografía de cualquiera de los artistas más o menos consolidados del mundo del Art Brut o del Outsider, veréis que ese acercamiento a la persona es una constante. Nunca nos encontramos con la soledad absoluta al 100%, porque sencillamente pues, no lo tendríamos, desaparecería. Lo dejamos con un... A ver si nos deja terminar. Con un ejemplo. ¿Dónde está? Aquí.
con un ejemplo de lo que se puede hacer sin esperar a que estemos ante una obra extraordinaria. Algo que podríamos hacer en casi cualquier sitio con esta idea básica del acercarse a la persona y de intentar proponerle procesos creativos o comprender los que está llevando a cabo. Muchas gracias por escuchar, ¿vale? No aplaudéis, si no, no se oye bien. Ahora hablamos. Un monstruo lejano, prehistórico, observar la forma de su cráneo criminal como si se tratara de una protuberancia misteriosa, como el cuerno que hay en el hocico del rinoceronte. Cuando el científico habla de un sujeto, nunca se refiere a sí mismo, sino siempre a su vecino, probablemente a su vecino más pobre. No niego que esa árida luz pueda ser de utilidad alguna vez, aunque en cierto sentido es el mismísimo reverso de la ciencia. Tan lejos está de ser conocimiento que de hecho es la supresión de lo que conocemos. Es tratar a un amigo como a un extraño y fingir que algo familiar es realmente remoto y misterioso. Es como decir que un hombre tiene una trompa entre los ojos y que cada 24 horas cae una vez en un arrebato de insensibilidad. Bueno, lo que llama el secreto es exactamente lo opuesto. No intento salir del hombre, intento adentrarme en él. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar, adentrarnos en las personas y no quedarnos ni en la superficie de la obra ni en la superficie de las personas. Solo esa confianza en el ser humano es lo que le da sentido al arte, al de ahora y al de antes también. Y ahora sí, lo dejamos ya, porque si no me vaya a matar, ¿no? Gracias. Gracias.